Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, seguramente pensamos en una persona muy espiritual, una persona que hace oración o una persona que vive una vida cristiana bastante unida a la fe. Hablar de espiritualidad es una parte amplia, pues la espiritualidad la podemos ver desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en el desarrollo de la historia, como hablamos de la espiritualidad franciscana, la espiritualidad dominica, la espiritualidad clariana, la espiritualidad jesuítica, la espiritualidad mariana. Es una palabra muy amplia. Por eso queremos ahora darles la bienvenida a ustedes a esta etapa también del canal Metanoia Carliana con la espiritualidad. Es importante porque nosotros queremos ser hombres y mujeres espirituales, es decir, hombres y mujeres del Espíritu, que nos dejamos mover por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu de Dios. Por ello les invito a compartir el tema de espiritualidad. Vivir con el Espíritu de Dios, eso es vida. Paz y bien. Un saludo de paz y bien. Continuamos con la figura de Francisco de Asís, hoy más cerca de él. Hablar de Francisco de Asís es tan ligero como complicado. Lo que sí es seguro es que es apasionante e inspirador. El acercamiento que haré a Francisco de Asís es a partir de lo que llamaré encuentros existenciales en la vida de este sencillo y agradable humano. Los encuentros son el espacio temporal y concreto donde los humanos desarrollamos lo propio de la vida misma. Los encuentros de Francisco nos llevarán a ver el proceso de cómo ese humano se fue encontrando consigo mismo, con el Evangelio, con los empobrecidos y leprosos, con la iglesia institucional, con el Dios creador y con Jesús. Tomemos esta figura de los encuentros en la vida de este hombre plenamente humano. Y recordemos, como dice el teólogo franciscano Leonardo Boff, tan humano solo Dios. Comencemos este camino. En 1182, Francisco tiene el encuentro con la vida. Esto lo abre a un mundo que es Asís. En 1198 se da el encuentro con las luchas de clase entre mayores y menores. Los ciudadanos de Asís asedian y destruyen la roca, fortaleza feudal e imperial, expulsan a los nobles y entre esas 20 familias va la de Clara. En 1202, encuentro con la guerra. Nuevamente la violencia le acompaña a Francisco, pero esta vez unido a la cárcel. La guerra entre Perusa y Asís. En la batalla de Colestrada, Francisco es prisionero y llevado a Perusa. Es este tiempo en Francisco que le hace hacerse muchas preguntas, además recrear el pensamiento y las opciones de vida. En 1202 y 1203, Francisco vive un año de encuentro consigo mismo, con la miseria, la soledad y la verdad de sí mismo. Francisco es liberado de su cautiverio por influencia de su padre, quien además paga por eso, y él regresa a Asís. En 1204, encuentro de Francisco con la enfermedad, la fragilidad y la soledad. Se ve, siendo joven, frágil. En 1205, encuentro con sus sueños, deseos de conquista nuevamente que lo acompañan, y Francisco se enrola en el ejército para la Puya. Pero en el camino, en Spoleto, tiene el sueño que da otro rumbo a su vida. ¿A quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo? Y esa voz le movió y le hizo retornar a Asís.
Y en el camino, al estar de frente a la catedral de Spoleto, se encuentra con el Pantocrátor, la imagen de Cristo de su niñez, el Cristo sentado en su trono como un rey. Entra todo un proceso en su vida interior, en su casa de Asís. Y allí experimenta el encuentro con la humillación y los conflictos de familia, la tensión con los amigos y compañeros, encuentro con la oración, el silencio, la soledad, en aquellos bosques y cuevas como un ermitaño, encuentro con los pobres del camino y los mendigos, y decide caminar a Roma como un peregrino, como un mendigo encontrando otro mendigo. Todo esto lo encontramos en las hagiografías de los 3 compañeros del 9 al 10. En 1205 y 1206, encuentro con el leproso. Conocemos como el beso del leproso, porque el mismo Francisco lo describe en su testamento, el número 3. Lo que era amargo se volvió dulzura de alma y cuerpo. Francisco es marcado en su cuerpo por el leproso. Francisco vive un giro sentipensante en su imaginario antropológico y creyente al mismo tiempo. En estos mismos años se da el encuentro con el crucifijo de San Damián, que escucha la voz nuevamente que le encomienda: repara mi iglesia que está en ruinas. El Cristo de los pobres, el Cristo en ruinas, el Cristo marginal, que está en las afueras de Asís, en los espacios y lugares donde solo caminan los pobres y el clero bajo. Con aquella oración, Francisco se encuentra nuevamente con él mismo y exclama: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Los 3 compañeros en el numeral 13 nos narran esta experiencia. Encuentro con el conflicto, las tensiones familiares nuevamente, y Francisco huye a una cueva y ahí quiere pasar todo su tiempo retomando, escuchándose a sí mismo delante del misterio de Dios que se le ha aparecido en sus imaginarios de los pobres, los leprosos, el Cristo de la ermita. Encuentro con su desnudez. Decide un día despojarse con toda libertad delante de su padre y del obispo, en una plaza ante la mirada de todos, y renunciar a su estatus social, económico y político, y al mismo tiempo religioso. Pues se traslada a Gubbio, donde permanece unos meses sirviendo a los leprosos. Eso nos lo recrean los 3 compañeros, 17 y 19. Y luego se hospeda en San Damián. En 1206 y 1208, esos son años de un encuentro con el trabajo sencillo, con el pueblo pobre, con restauración de ermitas como la de San Damián, la de San Pedro, la de Santa María de los Ángeles, conocida como la Porciúncula. Y en 1208, encuentro con el Evangelio y vocación misionera. Aquel abril es cuando escucha en una Eucaristía las palabras del Evangelio, las mismas de Jesús a sus discípulos, y él se siente enviado a una misión evangélica y apostólica a la vez. Y en ese año también se da el encuentro con los primeros hermanos que lo siguen, que lo buscan, que quieren asumir la aventura de Francisco: Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani, Gil de Asís. Y estos hermanos se mueven y en el testimonio hablan de que fueron a la Marca de Ancona. Pero en 1209 se da el encuentro con la institución del Vaticano, con el Papa. Francisco le presenta la forma de vida que quiere vivir, lo que le ha inspirado el Señor. Y solo de palabra el Papa Inocencio III le aprueba aquella aventura. Y Francisco regresa feliz con sus hermanos a Asís
pero a permanecer siempre en la periferia, en Ribotorto. En 1210 se encuentra con la vida fraterna, vivida en minoridad, sencillez y evangelizando. Esa pequeña fraternidad que se traslada a la Porciúncula y hacen ahí el lugar de encuentro y de recrear el evangelio entre los pobres. 1212, Francisco tiene la experiencia de que Clara de Asís se escapa libremente de su casa y quiere consagrarse al Señor. Y ese marzo de 1212, Clara le corta el cabello, Francisco le corta el cabello a Clara y ella recibe el sayal. Al momento los hermanos la llevan al monasterio benedictino para que ella viva con las hermanas. Pero luego de un tiempo decide irse a otra comunidad de beguinas y otros días después, junto con su hermana Inés, que ya le acompaña, se van a San Damián, donde inicia el proyecto de las hermanas pobres. En 1213 y 1215, entre esos años, se da el encuentro con las culturas. Entre diferentes viajes, Francisco se va a conocer y a encontrarse con hermanos y hermanas, con la creación entera. E incluso en este tiempo se da el Concilio IV de Letrán, que va a marcar el pensamiento y rumbo de la Iglesia y de Francisco de Asís. En 1216, en el mes de julio, muere Inocencio III y es sucedido por Honorio III. Y se da la experiencia, aquella que acabamos de celebrar en agosto, de la indulgencia de la Porciúncula, la del perdón de Asís, donde la Madre intercede por la misericordia que Francisco le pide a Jesús. Este acontecimiento que celebramos hasta el día de hoy, el perdón de Asís. En 1217, encuentro con los hermanos en Pentecostés. La orden ya se divide en 12 provincias y hay nombramiento de provinciales. Ya para 1219, después de celebrarse nuevamente el capítulo en Pentecostés, son enviados 5 hermanos a Marruecos y estos serán asesinados y serán los 5 protomártires de la orden. Esto mueve internamente a Francisco y lo hace ir con unos hermanos allá, a aquel lugar que le da memoria de los primeros mártires. Va en busca del encuentro con el sultán y Francisco, pidiendo permiso a las cruzadas, entra por Acre a Damieta y se entrevista con el sultán. Eso ha quedado en la memoria histórica porque él entra a territorio violento y sale ileso, hablando del amigo que encontró en los musulmanes. Ya en 1220 Francisco retorna a Asís y a todos los lugares de Italia donde están los hermanos, porque ha escuchado muchos cambios en la orden. La orden y los hermanos se han alejado de ese espíritu de Francisco, y él nombra de vicario suyo a Pedro Catani. Pero en 1221 muere Pedro Catani y lo sustituye Fray Elías, quien también Francisco lo nombra como vicario suyo, actuando ya como superior de todos los hermanos. En el capítulo Pentecostés nuevamente de ese año se estudia la regla que Francisco de seguro en todo el tiempo ha venido preparando con los hermanos, lo que hoy conocemos como la regla novulada. Y ahí le piden que redacte una regla breve. Y él decide hacer ese camino. En 1223 Francisco tiene que ponerse en definitiva a redactar una regla. Y en Fonte Colombo se cree que es la experiencia profunda de ese encuentro con la palabra y con la regla que será la inspiración evangélica para los hermanos menores. Y en el capítulo de Pentecostés de junio es aprobada y confirmada por el Papa Honorio III, ya el 29 de noviembre de ese año. Es un proceso institucional en el cual entra Francisco y por tanto la regla se considera bulada. Ese mismo año de 1223
En diciembre se da aquella experiencia de la encarnación donde Francisco dramatiza Grecio y es una experiencia profunda dentro de su corazón y con un gran ejemplo para todos. Francisco recrea la encarnación y el misterio del Dios hecho humano. En 1224 encuentro con el Cristo amado de los estigmas, aquella tiempo de oración del 15 de agosto al 29 de septiembre. Francisco pasa la cuaresma de San Miguel en Monte Alverna, donde se imprimen esas llagas como memoria de la pasión del Señor. En 1224 y 25 son todos estos días de la debilidad y la enfermedad. Francisco ya no da más, él quiere seguir. En este tiempo escribe cartas, en este tiempo predica, él no se cansa de anunciar la buena noticia de Jesús, desde su humanidad cansada, desgastada y enferma. En 1225 principalmente se considera que él canta y escribe el cántico de las criaturas y lo compone en San Damián o con aquella experiencia mística, y es donde él también incluye a los humanos, a la reconciliación y el perdón en este cántico cósmico para todas las criaturas y para todos los hermanos y hermanas. En 1225 y 26 Francisco se somete a varias curaciones y con mucho dolor va llegando hasta 1226. Ese mismo año, en octubre, el 3, él muere teniendo 44 años de edad. Francisco nos deja en su memoria ese tránsito donde se desnuda para el encuentro con la hermana muerte, con el amado Jesús.